que no está bien hablarlo. Todo lo contrario, hay que hablarlo. Porque si no, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo el pueblo sabe o distingue qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Cómo detectar una secta? ¿Cómo saber que la persona que está enfrente tuyo es un lobo vestido de oveja y lo que quiere es trasquilarte, comerte, aprovecharse de ti? ¿Cómo saber que el hermano que está a tu lado, o el vecino, o alguien que te lleva un folleto, su intención no es darte una palabra, su intención es ganarte tu confianza para luego traerte a sus filas y luego, después de eso, dominarte y tenerte sujeto, trasquilándote de a poco? ¿Cuántos hermanos han tenido experiencias que le dicen, hermano, este tal hermano me pidió plata, no me devuelve, pero yo veo que hace fiesta, yo veo que hace lo otro, por último se fue hasta de la iglesia? ¿Cuántos de estas iglesias a veces que salen así de divisiones y todo, no se han caído? Y esas ovejas que están en esas iglesias terminan de apartándose y no llegan de nuevo a los pies de Cristo. Hasta el día de hoy siguen apartados. Que Dios los ayude y tenga misericordia de cada uno de ellos. Porque el Señor no quiere la muerte del impío ni del pecador, dice, sino de que se arrepientan. Entonces tampoco nosotros queremos la muerte del impío y del pecador, por supuesto que no. Porque nosotros queremos que ese pueblo se arrepienta, que venga a los pies de Cristo. Eso queremos nosotros. Pero es importante tener claro contra qué nos estamos enfrentando, pues. Cuando hablamos a veces del diablo, que el Señor lo reprenda, a veces el pueblo piensa que se nos va a aparecer con un tridente, un par de cachos y una cola y tenemos que reprenderlo en el nombre del Señor. Así piensan que es. O porque por ahí ven una sombra y piensan que esa es la lucha que tenemos nosotros. Pero es que esa no es la lucha. Si yo les pregunto a quién se le ha aparecido el enemigo, me va a decir a nadie. El enemigo yo lo veo que está al lado mío, un hermano, una hermana, el vecino, los vecinos, la misma familia inclusive. Pero ¿cómo lidiamos con esto? ¿Cómo aprendemos a poder tener ese discernimiento para poder entender que son engañadores, que poseen doctrina de demonios, que no perdonan al rebaño? El texto es claro. Estamos leyendo que primero el Señor nos dice, mira que nadie nos engañe, mira que nadie nos engañe. Y es muy enfático en su palabra. ¿Por qué será? ¿Será que el pueblo engañado hasta el día de hoy? ¿Será que hoy día sufrimos engaño? Por supuesto que sí. El Señor dijo, vendrá la apostasía. Y justamente es eso. Están engañando al pueblo. Están diezmando a las ovejas. Están diezmando a los hermanos. Gente se está apartando. Gente que no quiere venir los caminos del Señor. Porque esta gente que ve lo que ocurre dentro de las iglesias por estos engañadores, ¿qué dicen ellos? Mejor yo me quedo aquí como estoy. Yo no llego allá porque yo veo que en esa iglesia es un puro problema nomás que hay. ¿O no han escuchado eso? ¿Qué dice la gente de afuera cuando tú le invitas a ser cristiano? ¿Qué te dicen? ¿Será que hay engañadores? Doctrinas de demonios, dice. O sea, enseñanzas demoníacas. Veamos lo siguiente. En 2 de Pedro 2, del 1 al 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, dice,
atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es esto justamente lo que estamos hablando. ¿Cuántos hemos visto? Especialmente, por dar un ejemplo más común, del Evangelio de la Prosperidad. Creo que conocemos muy bien el Evangelio de la Prosperidad, ¿no es verdad, no? Ven, pacta, ven, siembra, que el Señor te quiere multiplicar, pero trae tu plata primero. Ese es en sí un algo rápido, ¿no es verdad, no? De un concepto rápido del Evangelio de la Prosperidad. Donde vienen inclusive, tú ves que hacen como ciertos prodigios. Te dice el número de cédula, te hablan de fecha de nacimiento, te dicen tu nombre, tu apellido, y comienzan a profetizar. En muchos lados hay esto, ¿no? Y comienzan con este tipo de cosas, con estos artilugios, a engañar a mucho pueblo, a volcarse a este tipo de personas. Que cuando tú ves su vida, lo que hacen y cómo viven, tú te das cuenta, pero ¿cómo Dios puede estar con él? Si él está yendo en contra de la Escritura, en contra de lo que Dios dice en su palabra. ¿Será que alguno de nosotros puede ir en contra de lo que Dios dice ya en su palabra? El Señor dice, no mentirás, ¿no? En sus mandamientos. En Colosenses 3:9 habla justamente que nosotros no tenemos que ser como el viejo hombre, sino que tenemos que hablar de la verdad. Y estos hombres se gozan en la mentira, mienten en todo, niegan su propia familia, niegan lo que hacen y comienzan a mentir con tal de convencerte para que tú creas que él es un siervo de Dios. Pero es sencillo reconocerlo por muchos prodigios que tú lo puedas ver. Cuando comienzan a ir en contra de lo que la Escritura dice, ya tú tienes que saber que es falso. Porque el Señor tiene hijos, no bastardos, dice la Escritura. Cuando nosotros somos tomados por hijos, el Señor, ¿qué hace? Dice que nos castiga y nos reprende y nos corrige porque somos sus hijos. Porque si no fueran bastardos, dice la Escritura. O sea, si no hubiera corrección, fueran bastardos. O sea, no son hijos míos. Y nosotros tenemos que estos falsos profetas que hasta ahora siguen operando, engañan a muchos. ¿Quién conoce a ver esta falsa profeta? Ana Méndez. ¿Han escuchado de Ana Méndez? ¿Algún siervo por ahí que me diga alguna cosa? ¿Han escuchado o no escuchado? De Ana Méndez. Ella es la que dice que el dinero te habla, la que profetiza sobre los ciclones y sobre los huracanes y no ocurre nada. Ahí sí me acordé de quién es ella. Del nombre no me acordaba, pero sí he estado mirando esas cosas que dan como dolor de cabeza. Y tiene algunos videos fuertes, o sea, ¿qué toca bueno, a mí en particular me toca ver, porque hay hermanos, ustedes entenderán, cuando hay hermanos que les gusta ver YouTube bastante. Y al ver YouTube bastante se encuentran con estas cosas. Y comienzan, preguntan, pastor, ¿por qué pasó esto? ¿Y qué es? ¿Y quién es? Y uno trata de explicar, pero si yo no lo sé, ¿cómo se lo puedo explicar? Es como que yo le preguntara a ustedes sobre álgebra de Baldor. ¿Cómo pueden explicar algo que no han leído, por lo menos? Entonces, ¿qué le toca a los siervos? Instruirse, así sea, en todas estas cosas para poder dar una opinión, una palabra de parte del Señor conforme a la Escritura. Pero si yo no sé el tema, ¿cómo yo puedo hablar? Entonces, estas cosas son necesarias. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, no sé si ustedes vieron o escucharon que había, no recuerdo la persona que había profetizado o había dicho, pero decía
que si tú venías y te encontrabas en la Biblia, tú abrías la Biblia, dice, te encontrabas una pestaña, un pelo, lo ponías en agua, lo hervías y no sé qué te tomabas y con eso te curabas y todo. Y no sé si alguien escuchó eso. Eran los pelos de Cristo, decía. Pero, ¿decían o no? ¿Y Sí. cuántos hermanos hicieron eso? Yo ¿Usted conozco. sabe cuántos hermanos hicieron eso? Sí, muchísimo. Y digo, ¿de dónde salió esa doctrina? Por darles un ejemplo. Eso es una doctrina, una enseñanza falsa. ¿Sí bien? ¿Y de dónde sacaron? Del YouTube. Esas son las cosas que engañan. No estaban endemoniados. Me acuerdo tanto que me llamó una pastora a decirme que una chica había hecho y se endemonió. ¿Quién les mandó a hacer eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? ¿De dónde sacaron eso? Ay, que una hermanita en YouTube habló tan bonito, lloraba y que el Señor le había revelado, que el Señor y lo nombraba al Señor, lo tenía al Señor en la boca. Claro, eso es muy normal. ¿Qué demonio se va a aparecer a decirte, sí, yo soy mi emisario de Satanás y tú tienes que hacer el pelito para que te curen? ¿Quién va a hacer eso? Nadie, pues. Nadie va a hacer caso, pues. Pero los demonios se disfrazan de ángel de luz y comienzan a hablarte de Dios. Y la gente cree que es de Dios porque te habla de Dios. Engañan de ese nivel, enseñando qué cosa, una falsa doctrina, una doctrina de demonio. Terrible. ¿Pero por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, fe a lo que Dios dice en su palabra. Hubo mucho problema con eso del pelito. Muchos hermanos hicieron eso, por darles un ejemplo. Pero así hay bastantes. Veamos qué dice Judas 3:13. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vemos? Dice, entran al redil, entran ¿a dónde? A la iglesia, encubiertamente, con el fin ¿de qué? De dañar o edificar, de destruir o construir, de bendecir o llevar a maldición al pueblo. Tenemos muy presente que este tipo de cosas son las que están ocurriendo en las iglesias y fuera de ellas. Cuando por muchas cosas se declaran profetas y se declaran maestros y se declaran apóstoles y se declaran pastores y se declaran un poco de cosas y comienzan a decir que han tenido revelaciones, supuestas revelaciones, y que supuestos sueños, y que supuestas cosas que Dios les ha mostrado. Y mucho pueblo lo sigue y lo sigue y lo sigue. Hacen lo que dicen y luego no pasa nada. Termina esa persona, ese hermano desilusionado, triste, pensando que Dios no lo escucha o que no lo quiere, peor, apartándose. ¿Quién también escuchó por ahí en ese tiempo? También se veía un audio, no sé si había el video, de una niña que lloraba bastante y que decía que el Señor había mostrado el cielo, y que así como en los tiempos de Moisés, el ángel de la muerte iba a pasar, dice, por las casas, iba a matar a los impíos, y hablaba de una sombra negra que iba a aparecer, de una nube negra. ¿Cuál más me recuerdo?
de una también de que ella veía que el asteroide golpeaba y que iba a ser en tal fecha, hasta nombre, hasta fecha, hasta año dieron, el 2020 y 2022 dieron, 2 veces así hicieron. Entendemos nosotros que cuando pasan este tipo de cosas y la iglesia lo asume como verdad. ¿Cómo lo asume como verdad? Por ejemplo, lo del pelo, volviendo al pelo, porque parece que ese es el que más se acuerdan. Cuando pasó eso, te lo mandaron por YouTube, ¿no es verdad? Viste que el pelo, una pestañita, que el hermano decía un cabello de Jesucristo, algo así. Hermano Carriel. Sí, mi pastor, así decían que era el cabello de Jesucristo. Inclusive hace más o menos, bueno, el día 15 de este mes tenía que haber sucedido un gran terremoto que iba a afectar 180 países. Ah, sí, sí. Sí, me vi también eso, sí me vi también. Me preguntaba, no, vaya a leer la Biblia en Apocalipsis y entérese bien para cuándo será el suceso de ese terremoto. Claro, por supuesto. Mire, por ejemplo, ¿qué pasa cuando justamente, es esto lo que estamos conversando? Eso es una, ¿qué cosa? Eso es una falsa enseñanza. Es una profecía falsa. ¿Cómo profecía? ¿Qué es profecía? Es un evento que tiene que pasar a futuro, que es dado por Dios. O sea, si Dios lo dijo, tiene que suceder porque tiene que suceder. Pero cuando un demonio engaña a este nivel y dice, tal fecha habrá un terremoto, ciento no sé cuántos países, y el pueblo de Dios, en vez de rechazar esos mensajes, lo comienza a hacer viral. Comienza a mandar al pastor, comienza a mandar a los hermanos, comienza a mandar a la familia, comienza a mandar a todo el mundo. Y hacen lo que el diablo quiere, porque eso es lo que quiere el enemigo, que el Señor lo reprenda. Y cuando llegue el día, no pasa nada. ¿Qué piensan que dirán estas personas que no tienen al Señor sobre tu dirección o tu discernimiento de la Escritura? ¿Qué crees que dirían? ¿Qué tú dijeras? ¿Mm? Mi hermano Carriel, y usted que vio todo eso, y había hermanos que lo difundían eso o no difundían eso. Lo difundieron muchísimo, mi pastor, muchísimo. Mi papá mismo estaba preocupado esperando las 11 de la mañana. Y lo que yo le decía, no, si usted lee la Biblia, no es para este tiempo. De hecho, la Biblia en el libro de Apocalipsis dice que ese terremoto va a cambiar toda la estructura de la Tierra. Será un terremoto donde gente no esté en este planeta. Entonces, solamente es cuestión de leer un poquito. Claro, pero que cuando nosotros vemos este tipo de noticias, nosotros tenemos que rechazarlo de inmediato. Esto es mentira, esto es falso. Así, ser tajantes y cortantes, siendo directos en el engaño. Porque si no, nosotros no marcamos una posición ante estas cosas, la gente duda de qué clase de cristiano tú eres, si tú eres verdadero o eres falso. Así de fácil. Porque cuando tú vienes y lo o sea, lo haces viral, tú le estás diciendo a la persona, yo sé que es verdad y por eso lo estoy compartiendo. Eso es lo que tú estás diciendo. Así no pongas nada, no pongas una palabra. Así tú no pongas una sola palabra sobre ese tema, sobre esa profecía. Tú al momento de compartirla a alguien, tú estás diciendo, yo lo creo, por eso te lo comparto. Y cuando no pasa, la persona que te dice que tú compartiste te dice, tú eres falso. Porque si tú eres un hijo de Dios, tú primero tienes que haberle preguntado al Señor y luego compartir eso. Tú estás siendo cómplice de lo que se habla sobre este tipo de herejías. Cosas que engañan al pueblo y hacen que por tu culpa, porque tú eres el que compartiste, blasfemen el nombre de Dios.
blasfemen el nombre de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Hoy, lo que estamos viviendo se llama apostasía. Eso es lo que estamos viviendo en este tiempo. La apostasía es lo que vivimos. Pero dice la Escritura que después de la apostasía viene el anticristo. Cuando venga el anticristo es que se ve todo esto. Ahí se va a ver los 21 juicios. Pero nosotros nos vamos a dar aquí para la gloria de Dios. Nos vamos con el Señor en el arrebatamiento. Amén. Santo, ni un amén. Amén, amén. No vamos, Amén. no vamos a ver nada de eso. No vamos a ver nada de eso. Entonces, siervos, esos son doctrinas de demonios, engaños, apostasía. Veamos qué dice Gálatas 1 del 6 al 9. Estoy maravillado que de tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, lo que le pasó a Joseph Smith, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pablo está siendo muy claro en este tema. Nosotros tenemos que tener siempre la certeza de que el evangelio es la palabra de Dios y es veraz, 100% veraz, no cuestionable. No cuestionable. Nosotros no cuestionamos, nosotros obedecemos. Y para tener nosotros lo que habla en el libro de Pedro, que tenemos que estar muy despiertos para poder contender ardientemente. Si tenemos que contender, contendemos, pero con conocimiento, pues. Yo no voy a poderme a contender con un ingeniero agrónomo para lo que es sembrío de cacao. Yo no sé qué será, cómo será que se siembra. Yo no puedo contender con él porque él tiene una preparación sobre el tema. Yo no puedo contender con un arquitecto sobre la estructura de un edificio, de cuánto tiene que tener resistencia al hierro para poder realizar esa edificación de 4 o 5 pisos, porque él es el que tiene mayor conocimiento. Yo puedo tener un conocimiento superficial, pero yo no me voy a poder contender con él, pues yo no voy a poder discutir sobre ese tema con él, pues. Asimismo, nosotros no vamos a poder contender con cualquiera de estas personas que son bien astutas, inteligentes, persuasivas para poder coger y persuadirte a ti de lo que ellos creen, porque ellos tienen una preparación para justamente eso, tratar de persuadirte a ti para traerte, sacarte de la verdad y llevarte a la mentira. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido en sus congregaciones o conocen a hermanos que eran primero cristianos evangélicos, seguidores de la sana doctrina, y ahora están en Testigos de Jehová, o están en Mormones, o están en el mundo. No sé si ustedes conozcan. Pero si tú le preguntas por qué se cambiaron, te contestarán porque me convencieron de lo que yo estaba haciendo estaba erróneo. Entonces, nosotros tenemos que tener 100%, estar llenos del Espíritu Santo y del conocimiento de la palabra de Dios. No podemos nosotros decir, somos cristianos, pero no conocemos a Cristo. Somos cristianos, somos creyentes, pero no sabemos su palabra. Somos evangélicos, pero no evangelizamos a nadie, pues. Tenemos que tener presente que adquirir conocimiento es beneficioso para nosotros, ya que nosotros tenemos que contender con las personas que están en contra del evangelio.
Si tú no tienes conocimiento, si no poseemos conocimiento, ¿cómo vamos a salvarnos de todo esto? Apostasía, falsos profetas, hermanos falsos, porque la Escritura habla de esto. Dice que entrarán, ¿qué cosa? En medio del pueblo entrarán falsos profetas, falsos maestros. Y no entrarán diciendo somos falsos. Ellos entran encubiertamente, dice. ¿Cómo encubiertamente? Con apariencia de piedad, como apariencia de ser un hombre piadoso de Dios. Tú jamás lo vas a detectar si no tienes conocimiento, jamás. Porque ellos dicen que entrarán, no dice que podrán entrar, dice la palabra que van a entrar. Hay una gran diferencia. La palabra dice que estos hombres entrarán. No dice que no lo van a hacer. Tampoco dice que no puede ser que no entren. Dice que van a entrar. Hay que saberlos detectar. ¿Para qué? Para cuidarte. Para que cierres oídos, no escuches lo que te dicen. Para que puedas tú tener una distancia. Mantengas una distancia. Claro. Porque cree que dice, Señor, arrancaremos a la cizaña. No, no la arranque, déjala que crezcan juntas. No vaya a ser que arrancando la cizaña también arranquen al trigo. O sea, esa es una afirmación más de que el encubridor, el engañador, va a estar también ahí en la iglesia. Y va a estar contigo en los cultos. Va a ser tu hermano que se siente al lado, tu hermana que se siente al lado. Tienes que saber discernir. Tienes que saber y tienes que entender que para poder discernir hay que tener conocimiento. ¿Cómo lo detecto? ¿Cómo sé que está mal? Muy aparte, nosotros sabemos, yo pienso que está de más dejar en claro que los mormones es una secta, los testigos de Jehová es una secta. Ya sabemos eso. Pero también hay sectarios en medio del pueblo de Dios. También hay personas que engañan en medio. Y cuando te engañan en medio, lo que provocan, primero, división. Así no lo hagan físicamente, todavía no. Primero dividen tu corazón y tu mente. ¿Cómo? Sembrando en ti desconfianza de tu pastor, de tus hermanos, sembrando en tu corazón dizque malas experiencias con el hermano o con la hermana, contándote cosas que no te van a edificar. Lo que hacen es que tú sientas división en tu corazón. Si tú no me vas a hablar a mí de Cristo, no sirve de nada que me hables de lo que te pasó con tal hermano o con tal hermana. Porque si fuese verdad lo que tú dices, la palabra dice que si tienes algo contra tu hermano, ve y díceselo. Y arréglate con tu hermano. No te dice que vayas y se lo cuentes a la iglesia. Eso te dice después, cuando el hermano no te hace caso. Pero está en cambio. Cuentan al uno, cuentan al otro, en vez de ir directamente donde el hermano y tratar de ganar a tu hermano. Si él es tu hermano, si él es un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, va a hacer la paz contigo, porque a paz nos ha llamado el Señor. Entonces, ya cuando nosotros tenemos claro, vamos a terminar con él, veamos esta diapositiva, el propósito. El propósito del presente estudio es el conocer tanto las características y doctrinas principales de las sectas falsas. Se procura señalar las diferencias entre sus doctrinas, las doctrinas evangélicas, contestar sus argumentos y ganarlos para Cristo. Es necesario preparar al creyente en la doctrina cristiana,
no conviene que un creyente poco instruido en la palabra entable una conversación acerca de sus creencias con ellos, lo que hablábamos hace un rato. Pues los mensajeros falsos son muy hábiles para descarriarlos y llevarlos al redil de ellos, en cambio. La mejor defensa contra la falsa doctrina es un buen conocimiento de la sana doctrina. Nosotros hablábamos justamente de todas estas cuestiones sobre los falsos mensajeros, que son hábiles, que son instruidos, son preparados, son enseñados y son adiestrados para poder convencerte a ti de que tú estás equivocado. ¿Cómo lo hacen? Con mucho estudio. Primero ven tu creencia. No te abordan todavía. Ellos le preguntan al vecino o la vecina que qué religión tú eres y comienzan a estudiarte antes de abordarte para poder saber qué te pueden decir al momento de abordarte. Ya calculan ellos perfectamente bien qué preguntas tú le vas a hacer, cómo los vas a tratar, cómo vas a contestar, y ellos ya tienen en la mano cómo te van a responder. No es por revelación de ellos. Cuando uno conversa con las personas de por qué tú te cambiaste del cristianismo, de ser cristiano a un mormón o un testigo de Jehová, ellos te van a contar cómo lo hicieron. Y te van a decir, fue terrible, yo vi un versículo, ellos me sacaron una Biblia, me enseñaron el mismo versículo y me llevaron a tal lugar, y por la Biblia me enseñaron que yo estaba equivocado. Y así concluyeron. Realmente uno puede deducir con esto y puede ver el grado de que ellos tienen de preparación para poderte a ti llevarte al engaño de esa magnitud. Decir que tú estabas todos estos 10 años o 20 años en el evangelio y decir que tú estabas equivocado. Es terrible. Vemos el grado de preparación. Y cuando se le pregunta a esta persona, pero tú asististe a un discipulado, asististe a algún seminario bíblico, ibas por lo menos a los días de enseñanza de la iglesia. No, no había nunca asistido a un seminario, nunca había asistido a un discipulado, tampoco era justamente los días que no podía ir, eran los días de enseñanza. O sea, vemos cómo es que por falta de conocimiento el pueblo se pierde, se cumple la escritura. Entonces, tenemos este propósito. Espero poder seguir avanzando. Hemos hecho esta introducción muy general de todo lo que ocurre, de todo lo que pasa, y podemos nosotros decir que va a ser un estudio muy edificante para cada uno sobre este tipo de temas, ya que es esencial saber qué piensan los falsos, qué creen, en qué se basan para decir que ellos son la religión correcta o ellos tienen la verdad. ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cómo nosotros podemos refutar y defender el evangelio? De deber, lo único que se va a enviar es que me digan, investiguen el concepto de secta. ¿Qué es una secta? Ese es el deber. Máximo una carilla, ¿no? Una sola carilla. A mano o a computadora, ¿no? ¿Qué es una secta? Si alguien tiene alguna pregunta, me puede indicar. Si está claro el deber o alguna otra cosa, podemos hacer y terminar la reunión de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Entonces, ¿ha sido claro el deber?
Todos mis hermanos pusieron presente en la sala de chat. Espero que lo hayan hecho porque ya voy a copiar lo que es copiar la asistencia. Y hasta tanto le voy a pedir a mi hermano Pedro Carriel que despide en oración. Amén, mi pastor, amén. Bueno, entonces oramos. Padre que estás en el cielo, mi Dios, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Alabamos y bendecimos tu nombre, mi Dios. Te damos gracias por este momento, por este tiempo de enseñanza bíblica, por este seminario, Dios. No permitas nada más que podamos ser oidores, Señor, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, que podamos hacer uso de ella en todo tiempo, mi Dios eterno. Trae a memoria todo lo que estamos aprendiendo, Dios mío, cuando más lo necesitemos. En el nombre de Jesús, yo creo que hecho está y por ello le doy gracias al Padre, al Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga grandemente. Hasta la próxima, que espero que sea muy pronto. Dios me les bendiga. Dios le bendiga, mi amado pastor. Un abrazo. Bendiciones a cada uno de mis hermanos. Amén. Gloria a Bendiciones a todos mis hermanos. Bendiciones con todo, la paz del Señor. Amén, amén, gloria a Dios Dios. le bendiga. Le bendiga.